Buenos días, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con el último tema de nuestro primer corte, que si por ahí checan ya la plataforma, ya está subido el material, se llama Plasticidad en los suelos. Vamos a conocer un poquito sobre la plasticidad de los suelos, se van a dar cuenta cómo funcionan, cómo, cómo lo podemos determinar. Son algunas pruebas de ellas, un poco parten de la parte empírica y se convierten más en un problema de análisis, basados en qué, en conceptos que ya hemos estado viendo, como lo es la humedad. El suelo depende directamente en su plasticidad por la humedad, entonces vamos a ir viendo cómo la humedad hace que nuestro suelo pase de un estado húmedo a un estado plástico, de un estado plástico a un estado semisólido y de un semisólido a un sólido. En total existen, si estuviéramos hablando del estado de segregación de la materia, que son tres, eh, sólido, líquido y gaseoso y plasmático por la posición que puede existir. En este caso existen igual cuatro estados en los cuales se puede encontrar el suelo. Es el líquido, el estado plástico, el semisólido o semiplástico y por último el completamente sólido. Vamos a entender precisamente cuáles son estos cuatro estados del suelo a partir precisamente de cómo se van originando y cómo cada uno, vamos a ver que eso no depende de todos, las arenas no tienen esa propiedad, únicamente lo van a presentar las arcillas y los limos, este, para que podamos tenerlo más claro. Ustedes me dicen, jóvenes, si se logra ver la diapositiva. ¿Ya logran ver, jóvenes, la diapositiva? Sí, Inge. Gracias. Bueno, la plasticidad de los suelos. Vamos a ver primero un video de cómo se puede hacer todo este tipo de pruebas. Se van a dar cuenta que es partir de cualquier suelo que podemos tener principalmente en esta zona. Las pruebas son bastante sencillas, nada más hay que tener en cuenta cuáles son los límites que van a intervenir. Consistencia. Es la firmeza con la que se unen las partículas de suelo, así como la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura después de aplicarle una cierta presión. Importancia. Su conocimiento es esencial para determinar el tipo de maquinaria a utilizar para la labranza. La unidad de medida está expresada en la capacidad de cohesión y adhesión. La consistencia del suelo se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco. Suelo mojado. En los suelos mojados se determina la adhesividad y la plasticidad del suelo. Adhesividad. Para determinar la adhesividad hay que tomar un pedazo de suelo mojado y colocarlo entre el pulgar y el dedo índice, posteriormente ejercer una pequeña presión y después separar lentamente los dedos. Después, calificar la adhesividad de la siguiente manera. No adherente. Es cuando el suelo no se adhiere o prácticamente no queda el material adherido a los dedos. Ligeramente adherente, cuando el suelo comienza a adherirse a ambos dedos, pero al separarlos uno de ellos queda limpio y no se aprecia estiramiento cuando los dedos comienzan a separarse. Adherente, el suelo se adhiere a ambos dedos, tiende a estirarse un poco, a partirse luego y a no separarse de los dedos. Muy adherente, el suelo se adhiere fuertemente a ambos dedos y cuando ambos se separan se observa un estiramiento del material. Plasticidad. Para realizar este procedimiento, el primer paso es amasar una pequeña cantidad de suelo mojado entre las palmas de las manos hasta formar una tira larga y redonda parecida a un cordón de unos 3 milímetros de espesor. Posteriormente, calificar la plasticidad de la siguiente manera. No plástico. Es cuando al enrollar el material entre las manos no se puede formar un cordón. Ligeramente plástico. Esto es cuando se puede formar un cordón menos de 1 centímetro, pero se rompe fácilmente. Plástico. Cuando se puede formar un cordón mayor de 1 centímetro, pero al romperse y volver a su estado anterior no se puede formar nuevamente el cordón. Muy plástico. Cuando sí se puede formar un cordón
que no se rompe fácilmente y cuando se rompe se puede amasar entre las manos y volver a formar el cordón varias veces. Húmedo. El ensayo se realiza cuando el suelo está húmedo, pero no mojado, por ejemplo, 24 horas después de una abundante lluvia. El primer paso es desmenuzar una pequeña cantidad de suelo húmedo, presionándolo entre el pulgar y el dedo índice o apretándolo en la palma de la mano, y posteriormente calificar la consistencia del suelo húmedo de la siguiente manera. Suelto. Cuando el suelo no tiene coherencia. Muy friable. Cuando el suelo se desmenuza fácilmente bajo muy ligera presión, pero se une cuando se le comprime nuevamente. Friable. Cuando el suelo se desmenuza fácilmente bajo una presión de ligera a moderada. Firme. El suelo se desmenuza bajo una presión moderada, pero se nota resistencia. Muy firme. El suelo se desmenuza bajo fuerte presión, pero apenas es desmenuzable entre el pulgar y el índice. Extremadamente firme. El suelo se desmenuza solamente bajo una presión muy fuerte, no se puede desmenuzar entre el pulgar y el índice y se debe romper pedazo a pedazo. Seco. El ensayo se realiza cuando el suelo se ha secado al aire. El primer paso es tratar de romper una pequeña cantidad de suelo seco, presionándola entre el pulgar y el índice o apretándola en la palma de la mano. Posteriormente, calificar la consistencia de la siguiente manera. Suelto. Cuando el suelo no tiene coherencia. Blando. El suelo tiene débil coherencia y friabilidad, se deshace en polvo o granos sueltos bajo muy ligera presión. Ligeramente duro. El suelo resiste a una presión ligera, pero se puede romper fácilmente entre el pulgar y el índice. Duro. El suelo resiste una presión moderada, apenas se puede romper entre el pulgar y el índice, pero se puede romper en las manos sin dificultad. Muy duro. El suelo resiste una gran presión, no se puede romper entre el pulgar y el índice, pero se puede romper en las manos con dificultad. Extremadamente duro. El suelo resiste una presión extrema y no se puede romper en las manos. Bueno, chicos, ¿me pueden decir qué conceptos escucharon? Olga, ¿qué conceptos escuchaste que no habías escuchado alguna vez antes? Olga. Franklin, ¿qué concepto escuchaste que no hayas escuchado antes? No sabré decirle al Inge. Henrik, ¿qué conceptos viste? Pues para ser sincero, algo que me llamó la atención es lo de la prueba que se puede hacer, o sea, el término de plástico en el suelo nunca lo había escuchado, ni había visto ese tipo de pruebas donde creo que decía que era como que cuando es muy plástico el estado de la tierra, pues prácticamente con la prueba se puede hacer como una especie de cordón. Sí, Sinceramente yo nunca lo había visto. Y le digo yo, un término que jamás había escuchado, bueno, un término que jamás había visto que se aplicara en un suelo es la definición así de plástico. ok, gracias, Henrik. Sí. Guadalupe, En cuestión de los suelos, creo que lo de adherente. ok. Con respecto a adherente, qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? De cada una, cómo, o sea, cómo hacían las muestras. La verdad no sabía que se podía hacer así nada más con un poco de tierra y agua. Eso me gustó. Gracias. Bueno, vamos a ver que estas pruebas, si se dan cuenta, son un poco empíricas. La pregunta va a ser clara. Este, y alguien de ustedes la puede pensar de esta manera.
¿Qué fuerza tengo que aplicar para poder saber si es duro, si es blando, si es extremadamente duro? ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar? ¿Cuánto, a qué velocidad debo de separar los dedos para saber si es adherente o no es adherente, si es coherente o no es coherente? Bueno, esos valores, aunque las pruebas se hacen empíricamente, también existen pruebas de laboratorio que lo hacen. Esto lo hacen mediante la cuchara de Casagrande, donde se coloca en una cuchara y se revisa qué tan plástico es el suelo y qué tanta adherencia y coherencia va a tener. Debes de que la presión sea un valor relativo a la presión del dedo índice con el dedo pulgar, porque ahí, seamos sinceros, no puede uno repetir la misma presión. Sí podemos aplicar de menos a más, sí, pero no podemos siempre tener el mismo valor. Si quisiéramos saber cuántas pruebas son extremadamente duras, no necesariamente vamos a decir que a todas les vamos a aplicar la misma presión. En un laboratorio se les aplica una prueba muy parecida, se saca un cilindro de más o menos 1 centímetro de diámetro, se saca un cilindro de más o menos 1 centímetro de diámetro y con 3 a 4 centímetros de altura. Es un cilindro muy pequeño que se coloca bajo una prensa. Esta prensa tiene un dinamómetro de reloj. Entonces, en esta muestra se aplica una fuerza directamente sobre este pequeño cilindro. Como les digo, es un cilindro más o menos de un diámetro de 1 centímetro con una altura no mayor a 4 centímetros. Una altura no mayor a 4 centímetros y se revisa. La presión se va cambiando, como les digo, se utiliza un dinamómetro de reloj, es decir, en el dinamómetro, debes de que sea, como lo vimos, que es una línea, sino que aquí vamos viendo una flechita que se va deflectando, entonces uno va aumentando la presión hasta que se rompe. Y vamos a ver, según el tipo de ruptura que pueda tener, si es una ruptura por estriado que pueda tener de manera vertical o por ruptura central, que es cuando no se puede romper de manera con el pulgar, pero sí de manera transversal. La plasticidad, como lo vimos, la podemos definir como la propiedad que van a tener todos los suelos para deformarse hasta un cierto límite sin romperse. Por medio de ella se puede medir el comportamiento de los suelos en casi todas las épocas, mientras que las arcillas, vamos a ver que entre las arcillas y las gravas carecen completamente de esas propiedades. Muy bien, la propiedad la tienen en valor de 0. Para conocer la plasticidad de un suelo, vamos a utilizar los límites de Atterberg. Vamos a conocer ahorita 3 límites fundamentales: el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. El límite líquido, plástico y contracción va a ser lo mismo que en los estados, por ejemplo, de segregación. Estamos hablando como la evaporización, como la ebullición, como la fundición. Esos 3 elementos que nos permiten a cambiar de estados van a ser los límites: límite líquido, plástico y contracción. Olga, ¿puedes leer, por favor, el límite líquido? ¿Todo eso? Sí, por favor. Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado en que una mezcla de suelo y agua capaz de ser moldeada se deposita en la cuchara de Casagrande, copa de Casagrande o cazuela de Casagrande y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar la manivela hasta que el surco que previamente se ha hecho en la muestra se cierra en una longitud de 12.7 milímetros. Si el número de golpes para que cierre el surco es 25, la humedad del suelo, razón peso de agua, peso del suelo seco, corresponde al límite líquido. Para calcularlo se debe realizar al menos 2 ensayos, ajustando el contenido de agua de la muestra de forma aproximada, de manera que el surco se cierre con un número de golpes entre 15 y 25 en un caso y 25 y 35 en otro. La humedad correspondiente se obtiene interpolando
linealmente el valor de la humedad correspondiente a 25 golpes entre los dos valores previamente obtenidos. Gracias. Gracias, Olga. Bueno, el límite líquido, como lo pueden leer en el título, es el límite cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. Es decir, pero de un estado plástico a un estado líquido. Vamos a ver. Entonces, tenemos el estado líquido y el estado plástico. Para poder pasar entre uno y otro, lo que se existe es el límite líquido. Para poder pasar de este estado a este estado, de líquido a plástico, lo que hay que pasar es el límite líquido, o estar arriba de él o por debajo de él. Pablo, ¿puedes leer por favor esa? Pues, a ver, dice, para medir la plasticidad de las arcillas se han desarrollado varios criterios, de los cuales se menciona el desarrollado por Atterberg, el cual dijo en primer lugar que la plasticidad no es una propiedad permanente de las arcillas, sino circunstancial y dependiente de su contenido de agua. Una arcilla muy seca puede tener la consistencia de un ladrillo con plasticidad nula y esa misma, con gran contenido de agua, puede presentar las propiedades de un lodo semilíquido o inclusive las de una suspensión líquida. Entre ambos extremos existe un intervalo del contenido de agua en que la arcilla se comporta plásticamente. Se define el límite plástico como la humedad más baja con la que pueden formarse con un suelo cilindros de 3 milímetros de diámetro, rodando dicho suelo entre los dedos de la mano y una superficie lisa, hasta que los cilindros presenten grietas. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, como lo vimos, entonces ya llegamos ahora al otro límite. Ya estábamos en un plástico, ahora para poder pasar de un estado plástico a un estado semisólido, lo que vamos a, lo que vamos a encontrar es el límite plástico. ¿Sale? Para poder ir de acá para acá vamos a encontrar el límite plástico. A lo que decía Henrik, la plasticidad del suelo pues va a ser precisamente la humedad más baja o la mínima para que se puedan seguir formando cilindros de 4 milímetros. Si la muestra del suelo y el suelo tienen esa humedad mínima para poder hacer estos cilindros, va a ser un suelo todavía plástico. En el momento que la humedad que tenga el suelo ya no permita hacer ningún tipo de cilindros de por lo menos 3 milímetros de diámetro, uno lo empieza a hacer y se desgaja, literalmente deja de ser plástico y se convierte en semisólido. Por último, el límite de contracción. Henrik, no sé si nos puedes ayudar a leer, por favor. Límite de contracción cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y se contrae al perder la humedad. Límite de contracción, también llamado de retracción, esta propiedad se manifiesta cuando una pérdida de humedad no trae aparejado un cambio de volumen. Es el contenido de humedad entre los estados de consistencia semisólido y sólido. Para su obtención en laboratorio se seca una porción de suelo, humedad inicial y volumen inicial conocidos a 105 grados centígrados y entre 110 grados centígrados y se calcula la humedad perdida. Gracias, Henrik. Bueno, vamos a ver que este último límite se conoce como límite de contracción. Este límite lo que nos indica es el paso de la muestra semisólida a la muestra sólida.
o también conocido de retracción. Normalmente el término retracción se ocupa más cuando vamos de manera inversa, es decir, de sólido a semisólido. Normalmente utilizamos límite de contracción y de retracción. Es cuando tenemos al suelo y se le está agregando agua para que se vuelva semisólido. ¿Cuándo se va a dar esta? Cuando la pérdida de humedad no traiga aparejado, es decir, un cambio de volumen. Veamos que el agregarle una cierta cantidad de agua haga que el cambio de volumen sea mínimo. No sé a ustedes, pero el otro grupo les pasó algo similar. Intentaron hacer la prueba de absorción y la prueba este, de humedad, y entre las dos pruebas prácticamente no hubieron diferencias. Las diferencias fueron mínimas tanto en humedad como en volumen. Entonces puede significar que el suelo con el que trabajaron estaba semisólido o sólido, y por eso los límites de contracción y retracción no hicieron cambios muy marcados. Por ende, entonces podemos ver el tipo de suelo que tenemos. Chicos, no sé si tengan dudas con estos tres conceptos, con esos tres límites. No, Inge. ¿No? Ok. Bueno, para poder determinar cada uno de ellos, principalmente entre el 1800, mediados de 1800 y principios del 1900, varios de los autores principales de la mecánica de suelos fueron los que fueron colocando algunas pruebas. Como les repito, fueron pruebas al principio empíricas que después se fueron desarrollando de manera realizada. Bueno, primero está la fórmula de Lambe. Bueno, Lambe lo que hizo fue lo siguiente. Dijo que cómo podemos saber cuál es el límite líquido. Muy sencillo. Chicos, ¿se acuerdan cuándo podemos saber si nuestro suelo ya está completamente saturado de agua? ¿Cómo les dije que ustedes iban a saturar su muestra? ¿Alguien se acuerda cómo les dije que lo iban a saturar? No es cuando el agua, por así decir, ya se queda estancada, cuando ya Sí, no exactamente. absorbe. Cuando miramos esa pequeña película a la parte superior de nuestra muestra y ya no absorbía agua. Bueno, Lambe, y esto no lo van a, no, imagino que se han dado cuenta, de repente cuando uno aprisiona el suelo, ven que el agua, eh, pues la palabra sería, brota del suelo. Es decir, si nosotros tenemos un suelo y a este suelo nosotros le damos un golpe, le soltamos, por ejemplo, un pisón, este suelo se va a compactar. Pero el compactar, ¿qué es lo que va a tener? Jóvenes, recordemos cuántas fases tiene el suelo. El suelo se compone de tres fases. ¿Alguien se acuerda qué fases tiene el suelo? Tania, ¿qué fases La tiene el primera suelo? es el humus, ¿no? No, esos son horizontes. Los Ah, perdón. horizontes Sí, son sí. los estratos que tiene. ¿Alguien se acuerda cuáles son las fases? Lo vimos la clase pasada. Pablo, Paulino, Tania, Jacibe, Pepita, Henrik, Franklin, Olga. ¿Cuáles son las tres fases del suelo? Bueno, parece que no se acuerdan. Nuestro suelo tiene tres fases fundamentales. La primera, normalmente son los gases. La segunda es la parte líquida y la tercera es la parte sólida. A estas dos en conjunto se le conocen como vacíos. Si nosotros soltamos un pisón, es decir, una pesa sobre el suelo, ¿qué es lo que va a hacer, jóvenes? Va a comprimir la parte sólida. ¿Y qué va a pasar con la parte líquida y gaseosa del suelo? ¿Desaparecería Va a o no? desaparecer. Bueno, pero ¿hacia dónde va a desaparecer? Hacia arriba.
Es por eso que esta compresión, lo que vamos a ver, es que estas dos partes, recuerden que la de gas se deprecia, se toma como si fuera cero y únicamente quedaría la parte líquida. Esta parte líquida, ¿hacia dónde va a ir? Hacia arriba. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, sobre un suelo vamos, por ejemplo, caminando y de repente pisamos, vemos como el agua brota del suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros estamos haciendo una compactación del suelo y ¿qué es lo que está desalojando? El líquido. ¿Por qué se hace una compactación? Para poder desalojar líquido del suelo, para poder hacerlo más sólido y seco. Entonces, lo que dice el hambre propuso hacer una prueba igual. Bueno, para hacer la prueba, lo que hizo fue algo muy sencillo, puso una varilla con un pisón alrededor, el pisón más o menos de 4 kilogramos y se soltaba sin la necesidad de empujarlo, únicamente por la acción de la fuerza de gravedad desde más o menos 1 metro. Entonces este pisón de 4 kilogramos con la acción de 1 metro caía sobre el suelo y iba generando una salida de agua. Entonces, cada vez que nosotros hacíamos este golpe, íbamos midiendo con un higrómetro. El higrómetro es como un termómetro, pero de humedad. El higrómetro, más o menos, ustedes pueden checar por internet, son relativamente baratos, valen como unos 80 pesos. Es un pequeño sensor. Este sensor manda una señal directamente a un pequeño dispositivo y aquí ya te indica el porcentaje de la humedad. ¿Qué tanta humedad tiene el suelo? Entonces uno va dándole golpes, una cantidad de golpes, y se va anotando qué humedad va presentando. No necesariamente se tiene que ser golpe, medida, porque el tiempo y la variación de los estados donde se puede encontrar la muestra puede hacer lo que varíe. Pero sí se deben de tomar ciertos valores. Por lo menos se debe tomar el valor, digamos que nominal, son los 25 golpes. Entonces se deben de hacer por lo menos 2 pruebas, así, 2 tomas de datos antes de y por lo menos 2 tomas después de. 2 tomas antes de 25 golpes y 2 tomas después de 25 golpes. Y después aplicamos esta fórmula, porcentaje de humedad multiplicado por la cantidad de golpes que le apliqué. Por ejemplo, si la humedad me dio, cuando yo le aventé 30 golpes, la humedad me dio 15%, bueno, 15% de la humedad multiplicado por los 30 golpes que lo hice entre 25, que es el valor nominal, elevado a la 0.121, y el resultado va a ser el límite líquido. Y el resultado será límite líquido. ¿Dudas, jóvenes, con esta prueba? No, Inge. ¿No? Ok. Límite plástico. Para el límite plástico se aplica una fórmula que creo que hemos visto varias veces. ¿Alguien me puede decir a qué le ven esta forma, a esta fórmula? ¿A qué le ven parecido? ¿La de humedad? La de humedad, exactamente. Le hemos ocupado en humedad, en absorción y la vamos a ocupar como límite plástico. El límite plástico, ¿se acuerdan que es el límite donde es el mínimo cantidad de humedad para poder tener el suelo? Que haga cilindros o que no los haga. Bueno, entonces vamos a ver que este proceso que vamos a estar teniendo, entonces es peso húmedo menos peso seco entre peso seco y por 100. Normalmente se hace igual con una prueba más o menos alrededor de 24 horas. Eso sí, se debe tener en cuidado en un lugar completamente a la sombra para que pueda hacer un cambio nominal. Consistencia relativa. La consistencia relativa, como lo indicamos, es la que nos va a permitir poder medir tanto adherencia como cohesión del suelo. La consistencia, es decir, el sentir de las muestras que tenemos de suelo, vamos a ver que se va a obtener como el límite líquido menos la cantidad de agua que tengamos entre el índice de plasticidad, es decir, entre los datos anteriores. Para el índice de liquidez es necesario conocer qué cosa, otra vez el porcentaje de humedad menos el límite líquido, el límite plástico entre el índice de plasticidad. El índice de liquidez nos va a dar como resultado, si el valor es mayor, si este número
lo tenemos mayor o igual, es igual o mayor a 0.2, significa que nuestro suelo es altamente plástico. Si este valor es menor o menor a 0.2, significa que no va a ser plástico, sino que va a ser semisólido o sólido. Si la consistencia relativa y el índice de liquidez son muy cercanos, es decir, si este resultado de consistencia relativa y este resultado del índice de liquidez tienen valores muy cercanos, es decir, que la diferencia máxima sea de 0.3, digamos que este nos dio 0.9 y este dio 1, pues la diferencia sería 0.1. Cuando esto pase, significa que vamos a tener un suelo que vamos a considerar como consolidado, es decir, que es coherente y adherente. El límite de contracción, como lo vimos antes, es el límite para poder tener ya nuestro último cambio, se puede decir, que es desde el estado semisólido al sólido. Bueno, entonces, ¿qué es? No es más que la pequeña aplicación de la fórmula que sería peso húmedo menos peso seco, menos la densidad por el volumen húmedo menos el volumen seco entre el peso seco de la muestra y por 100. O también se puede encontrar como la humedad menos la densidad por el volumen húmedo menos volumen seco entre peso seco por 100. Ok. El límite de compresión. El límite de compresión es algo tomado de la prueba que hizo Lambe para poder sacar la cantidad de número de golpes. Carbon Terzaghi le da un giro diferente y se da cuenta que si sabemos el límite líquido, le restamos 10 al valor, al porcentaje que nos da el límite líquido, le restamos 10, lo multiplicamos por 9 y lo dividimos entre 1000 por el valor que va a tener para que quede en relación de 0 a 1. La compresibilidad de los suelos puede medirse en la siguiente función. Si el valor que tenemos aquí nos da 0.9, de 0 a 0.19, significa que la compresibilidad es baja. Si nos da de 0.2 a 0.39, la compresibilidad es media, y si nos da de 0.4 a más, va a ser alta. Paulino, ¿qué entiendes por compresibilidad? Paulino. Ok. Willy, ¿qué entiendes por compresibilidad? En lo que Paulino... bueno, a ver, Paulino, escríbelo, por favor. Bueno, ¿alguien más jóvenes que me pueda apoyar? ¿Qué entienden por compresibilidad? Que se comprime, Inge. Ok, bueno, entonces, cuando el suelo tenemos compresibilidad baja, significa que ya no se puede comprimir tanto, es decir, que ya tiene una buena compresión y que lo que se puede comprimir ya es mínimo. Cuando esté en media, significa que todavía existe un espacio por comprimir. Podemos seguir golpeando el suelo para comprimirlo, debido a que todavía tiene un buen porcentaje de agua y aire en su relación de vacíos. Entre la relación de vacíos de nuestro suelo todavía tiene un gran porcentaje de agua y aire, entonces podemos seguir golpeando. Y por último, si da de 0.4 más, significa que nuestro suelo no está comprimido, se le puede comprimir bastante, la relación de vacíos es muy alta,
Es decir, entre el sólido y los vacíos todavía son muy parecidos los valores. Bueno, por último, el número de la actividad. Skepton nos dice que la actividad lo que nos permite es encontrar qué tan bueno es el suelo. Los suelos o las arcillas, principalmente estamos hablando de las arcillas, van a haber tres tipos de funciones de las arcillas. Vamos a tener la relativamente inactiva, la normal y la progresivamente más activa. Por definición se dice que es la caolinítica cuando es inactiva, ilítica cuando es normal y moryonítica cuando significa que es más activa. Bueno, ¿qué representa esto? Si nuestro suelo, cuando nosotros agregamos agua por cualquier situación, como puede ser alguna filtración o alguna lluvia, aumenta de volumen de manera drástica, volumen de manera drástica, significa que vamos a tener un suelo progresivamente más activo. Si nuestro suelo, vamos a verlo de esta manera. Si nuestro suelo le ponemos un poco de agua y vemos que aumenta el volumen, va a significar que es muy activo. Si nuestro suelo le agregamos agua, un poco de humedad y vemos que prácticamente no cambia de volumen, significa que es menos activo. Y si no cambia de volumen, es decir, si la actividad en este caso nos da 0.5 o menor, significa que es inactivo y ya está prácticamente comprimido. Significa que la acción del tiempo ha producido que el suelo sea completamente comprimido. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el porcentaje del material que se retuvo por la malla del punto 002, se toma el material retenido por la malla número 002, recordemos que esta es la malla número 100, se saca el valor de la malla número 100 de la granulometría, ese material nosotros lo ponemos dentro de un pequeño recipiente y le agregamos alrededor del 25% del volumen que tenemos. Si nosotros tenemos un volumen, no sé, de 125 centímetros cúbicos, le agregamos una cuarta parte, o si tuviéramos, no sé, 160 centímetros cúbicos, le agregaríamos 40 mililitros de agua y miraríamos qué tanto volumen se denota. Okay. Para que quede un poquito más claro, chicos, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Okay. Bueno, vamos a ver el ejemplo número 1. Dice, el límite líquido de una arcilla es de 65%. Después de que hicimos las pruebas anteriores, obtuvimos el límite líquido, es del 65%. Su índice de plasticidad es de 25 y su contenido natural de agua es de 45. Es decir, la humedad que tuvo fue del 45%. Pregunta, ¿cuál es el valor de la consistencia relativa? Recuerden, jóvenes, que el contenido de agua se puede obtener después de que ya sacamos la humedad, podemos sacar el contenido de agua y si el contenido de agua lo dividimos entre el volumen total, el volumen de agua entre el volumen total, tenemos el porcentaje del contenido de agua. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la consistencia relativa? ¿Cuál es el índice de liquidez? ¿Y y si está consolidado o no consolidado? Bueno, para poder encontrar estos tres datos, vamos a sacar estos tres conceptos. Vamos a empezar con la consistencia relativa. Ahí les voy a pedir que por favor tengan a la mano su calculadora para que me puedan apoyar. Consistencia relativa es el límite líquido, es decir, el 65%, menos el porcentaje de agua, que es el 45%, y dividido entre el índice de plasticidad, que vale 25%. 60 menos 45 es 20, 20 entre 25, si no me falla mi calculadora, da 0.8. ¿Así les queda, chicos, esta primera operación?
Sí, Inge, a mí me da lo Gracias. mismo. Gracias, Tani. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a sacar ahora el límite plástico, que es el límite el límite líquido. El límite líquido nos había dado 65% menos la cantidad de agua. Entonces, el límite plástico sería de 20. Si al límite líquido le quito la cantidad de agua, encuentro el límite plástico, 20%. Ok. Ahora vamos a sacar por último nuestro porcentaje, nuestro valor del índice de liquidez. Recuerden que esos valores nos van a permitir conocer si está o no está consolidado nuestro suelo. Porcentaje de agua, 40%, menos el límite plástico. El límite plástico lo que debemos obtener es el 20% y dividido entre el índice de plasticidad. El índice de plasticidad era 25%. 45 menos 20 es 25. 25 entre 25 es 1. Si se dan cuenta, entre la consistencia relativa y el índice de liquidez, tenemos una diferencia de 0.3%. Tenemos una diferencia de 0.3. Cuando el valor, perdón, de 0.2. 0.2. Cuando el valor dice que es menor a 0.3, vamos a consolidar, vamos a denotar que nuestro suelo está consolidado. Entonces, en este caso, como es menor a 0.3, el 0.2 es menor a 0.3, vamos a decir que entonces este suelo está consolidado, normalmente consolidado. Si el valor hubiera dado por encima de este valor de 0.3, diríamos que está preconsolidado. No sé si hay alguna duda, jóvenes, en este primer ejemplo. Chicos, ¿alguna duda? No, Inge. ¿No? Ok. Bueno, vamos a hacer el ejemplo número 2. Basados en los datos anteriores, dice que que vamos a considerar que hicimos nuestra granulometría de nuestra muestra y las partículas que pasaron por la malla de 0.002 milímetros, que es la malla número 100. Fue apenas del 3.1%. El material que pasó por la malla de 3.100, de número 100, fue apenas el 3.1%. Entonces vamos a denotar qué tipo de actividad tenemos. Índice plástico, ¿cuánto fue el índice plástico? El IP, ¿cuánto nos dio? Nos dio un índice plástico, un índice de plasticidad del 25%. Entonces, el 25%, que es el índice dividido ok. Perdón, chicos. ¿Logran ver nuevamente la diapositiva? Sí, Inge. Sí, Perdón. Entonces, el índice de plasticidad que vale 25% dividido entre el porcentaje de las partículas, que en este caso fue el 3.1%. En este caso, ambos porcentajes se eliminarían. En este caso, el porcentaje se dividiría, se iría. ¿Cuánto les daría, jóvenes? 25 entre 3.1. ¿Cuánto les dio, chicos? 8.064. Gracias. 8.064. Precisamente, y aquí tenía yo el dato. Entonces, ¿qué va a significar? Recuerden que tenemos tres valores. Si el valor es menor a 0.5, caulinítica ya no se mueve, es inactiva. Si hubiera estado entre 0.5 y 1, sería ilítica, es decir, una actividad normal, pero en este caso, como es mayor que 1, vamos a decir que está progresivamente más activa y que es monmollillonítica. Es decir, que vamos a tener cambios drásticos por el aumento de la humedad. Bueno,
Hasta ahorita los problemas anteriores nos dieron ya los valores del límite líquido, índice de plasticidad. Bueno, pero ¿qué tal si no los tenemos? En el ejemplo número 3 vamos a determinar el límite líquido utilizando la fórmula de Lambert para esta cantidad de golpes y para este valor de humedades. Como lo vimos, tenemos dos pruebas antes de los 25. Tenemos dos pruebas antes de los 25 y dos pruebas después de los 25 golpes. En ambos casos, con un higrómetro tomamos las humedades directamente. ¿Por qué no se puede hacer por una prueba de peso húmedo menos peso seco? Porque esas humedades, después de 24 horas, miraríamos los cambios mínimamente y lo que se requiere aquí es un valor más preciso. Por eso se recomienda con un higrómetro. Vamos a sacar los límites líquidos. Límite líquido va a ser igual a la humedad. Voy a empezar con el dato de hasta abajo. 17% de la humedad por, abro paréntesis, N. Ah, no, perdón, no es la humedad, es 26.8. 26.8 de humedad multiplicado por el número de golpes y dividido entre 25 y todo elevado a la 0.121. ¿Cuánto les da, chicos, este límite líquido? ¿Cuánto les queda, chicos? ¿Cuánto les dio, chicos? No, sí. 25.57. Gracias. 25.578, si no me olvido. Y esto Sí. sería por ciento. Vamos con el siguiente límite líquido. Los demás, por favor, chicos, también háganlo, porque después van a tener dudas en cómo lo van a codificar en su calculadora y eso sí les puede generar problemas. 26.4 multiplicado por 21 entre 25 elevado a la 0.121. ¿Y cuánto les daría? ¿Cuánto les da, chicos, el siguiente? 25.848. 400, ¿qué me dijiste, Jacibe? 848. 848, gracias. Ok, ahí está, sería el segundo límite líquido. Para el tercero sería 25.7 multiplicado por 30 sobre 25 elevado a la 0.121. $26.273. 26.273. 273. Ok, y el último tendríamos 25.4 multiplicado por 36 golpes entre 25 elevado a la 0.121. ¿Cuánto les dio, chicos?
26.545. 26.545, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a definir lo siguiente. Cuando los golpes aumentan, cuando el número de golpes aumenta, ¿qué pasa con la humedad? Entre más aumenta el número de golpes, la humedad, el porcentaje de humedad, de vez de que aumente, ¿qué es lo que hace, jóvenes? Disminuye. Cuando el número de golpes aumenta, la humedad disminuye. Y entre más golpes, menor humedad, pero a su vez, ¿qué es lo que pasa con el límite líquido? El límite líquido aumenta. Si nos damos cuenta, cuando teníamos 17 golpes y 26.8, teníamos un líquido de 25, de un límite de liquidez del 25, un límite líquido de 25.578 y le dimos mucho más golpes, pero la humedad no decreció tanto, el índice de liquidez fue mayor. Bueno, tenemos 4 datos de límite de liquidez. Para poder tener un límite de liquidez, como habíamos leído, lo recomendable era tomar varias muestras, hacer varios procesos y por último sacar literalmente un promedio. ¿Qué es el promedio? La sumatoria de los límites líquidos dividida entre la cantidad de muestras o de operaciones que hicimos. Si me hacen favor, ¿cuánto les da la sumatoria de estos 4 límites líquidos? ¿Cuánto, jóvenes, les da la suma de estos 4 límites líquidos? A mí me dio 104.244. Ok, gracias. 104.244. Entonces, los 104.244% dividido entre n. N representa el número de pruebas que hicimos. ¿Cuántas pruebas hicimos? Hicimos 1, 2, 3, 4 pruebas. Entonces, entre 4. ¿Y cuánto tendríamos entonces en total? 104.244 entre 4 daría 26.061. Sí, Inge. Sí, Excelente. Inge. Eso sería, jóvenes, el límite líquido. No sé si tengan alguna duda con el límite líquido. ¿Alguna duda? No, Inge. ¿No? Bueno, vamos con el último ejemplo. Se realizaron pruebas de laboratorio con la copa de Casagrande y se obtuvo número 1 que la humedad era del 22%. Teníamos una densidad relativa debido a que es arcilla. Recuerden que la arcilla es 2.65. Una densidad relativa de 2.65. Un límite líquido. Hicimos una prueba anterior del AMBE y nos dio un límite líquido de 45% y pudimos sacar mediante las fórmulas anteriores el límite plástico. Hicimos la resta del límite líquido menos la cantidad de humedad. Hicimos esta operación y obtuvimos el límite plástico y el límite plástico nos dice que es del 20%. Ya que tenemos esos 4 datos, nos piden relación de vacíos, porosidad, índice plástico, consistencia relativa, liquidez y compresión. Vamos a ir con cada uno de ellos. Vamos a ir primero con relación de vacíos. Relación de vacíos es humedad por densidad entre 100. Le pueden tomar, chicos, screen a esta foto para que podamos tener estos 4 datos y me los puedan ir dictando. Humedad 22, densidad 265, límite líquido 45 y límite plástico 40. Ahí. ¿Ya, chicos?
Inge. Gracias. Entonces, relación de vacíos. ¿La humedad qué porcentaje tiene de humedad? ¿Qué porcentaje tenía, jóvenes, de humedad la muestra? 22%. Gracias. 22. 22% multiplicado por la densidad, que vale 265, y dividido entre 100. Eso va a ser el porcentaje de relación de vacíos. ¿Cuánto les da, chicos? $0.583. Ok, eso sería en valor decimal, en valor de porcentaje, 58.3%, 58.3% de relaciones de vacíos. Recuerden que la relación de vacíos es la parte representativa de las tres fases del suelo, y eso nos indica también la porosidad del suelo. Vamos a ver qué tan poroso es el suelo. Es los 0.583 dividido entre los 0.583 más 1. ¿Y cuánto les daría, jóvenes, la siguiente operación? ¿Cuánto les da, chicos, la siguiente operación? 0.368. 0.368. 68. Gracias. Es decir, que nuestro suelo es 36.8% de poroso. Para el índice plástico, límite líquido menos límite plástico, límite líquido 45, límite plástico 20. ¿20 valía? Así, 20. 45% menos 20%, entonces tenemos un índice plástico del 25%. La consistencia relativa es el índice líquido, 45%, menos el de humedad, que es el 22%, y dividido entre el índice de plasticidad, 25%. A 45 le quitamos 22, da 23, 23%, jóvenes, entre 25. 23% entre 25, ¿cuánto les queda? $0.92. Gracias, 0.92. Vamos a contrastarlo contra el índice de liquidez. El índice de liquidez es la cantidad de agua, que es el 22%, menos el índice plástico, perdón, el límite plástico es 25, y todo dividido entre el índice de plasticidad, no, pero el índice plástico es 20%. Ahí está. El índice de plasticidad es 25%. Ok. 22 menos 20 da 2. 2 entre 25. ¿Cuánto les da, jóvenes, 2 entre 25? 0.08. ¿Se acuerdan cuánto debería ser la diferencia entre la consistencia relativa y el índice de liquidez para decir que estaba consolidado? ¿Cuánto era la diferencia máxima que podía tener? 0.03. 0.3. 0.3. En este caso, si hacemos la resta, la diferencia es 0.84. Como este valor es mayor que este, entonces nuestro suelo es preconsolidado. Significa que todavía le falta compresión para hacerlo preconsolidado, es decir, para solidificarlo más. Y eso lo vamos a ver con relación a la compresión. La compresión nos va a dar mucho que hablar. Dice 9 veces el límite líquido, 9 veces 45 menos 10 entre 1000. Hagan primero la resta. 45 menos 10 es 35. 35 por 9 entre 1000. 0.315. Gracias, así.
0.315 y como yo lo tenía aquí anotado, cuando el valor es menor a 0.2 es baja, cuando es mayor a 0.39 es alta. En este caso, como es entre 0.2 y 0.39, tenemos una compresibilidad media. Podemos todavía hacer un trabajo de compresión para que esta compresión se vuelva baja y tenemos la idea de que si se vuelve baja, ¿qué va a pasar con el suelo? Automáticamente se va a consolidar. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No, Inge. ¿No? Ok, chicos. Bueno. Ahí está. ¿Sí logran ver, jóvenes, la plataforma de la escuela? Sí. Sale. Bueno, entonces, en la plataforma de la escuela ya van a encontrar, número 1, aquí dice plasticidad de los suelos. Ahí está el archivo, tiene todas las fórmulas resueltas. Vienen ahí completas las fórmulas. Aquí yo se los presenté y yo las fui rellenando. Ahí ya están rellenas para que ustedes lo puedan tener completo. Y tienen una actividad para el día de mañana, que es la plasticidad de los suelos. Van a contestar un par de ejercicios. Mañana los vamos a volver a contestar en clases ya para ir terminando nuestro primer parcial. Sería esa pequeña tarea que es plasticidad de los suelos. Van a tener hasta 10 de la mañana del día de mañana. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Inge, perdón, esa actividad que dejó es la única que hay ahorita en plataforma, ¿verdad? ¿O hay otra? Pues, chicos, gracias, chicos. Uy, Gabriel, hay que comprar un foco por ahí. en mi defensa hay frío.